Buenas, profesor y compañeros. Al grupo 6 nos toca el tema de integración compuesta, por lo cual voy a comenzar con una introducción, una pequeña explicación y un par de ejercicios o ejemplos de las reglas de la integración compuesta, tanto de Simpson como del trapecio. Introducción. Uno de los propósitos del curso de métodos numéricos es mejorar los métodos u operaciones e intentar obtener los valores más exactos posibles, y el contenido de las reglas de integración compuesta no es la excepción. En este video veremos principalmente dos de estas reglas. Nuestras principales reglas son Simpson compuesta para un tercio y 3/8 y la regla del trapecio compuesto. Primero veremos la explicación del método, después se mostrará el gráfico representativo de dicho método y por último realizaremos dos ejercicios por cada método. Explicación. Las reglas de integración compuesta permiten un procedimiento de cuadratura donde se mejoran las fórmulas del trapecio y Simpson. La idea principal para ambas integraciones es la de disminuir o reducir el error del resultado en estas fórmulas cuando no son compuestas. Antes de realizar el cálculo de cualquiera de estas dos fórmulas es necesario, fundamental, encontrar antes el ancho del intervalo, el cual está dado por la siguiente fórmula. H, que sería el ancho del intervalo, es igual a b menos a entre n. B menos A serían los límites de la integral. ¿Y qué me refiero con esto? En OneDrive vamos a insertar, seleccionamos símbolo, perdón, ecuación, y buscamos donde dice estructuras. Bueno, acá tengo ya una estructura reciente que utilicé. Entonces, como pueden observar, B menos A sería esto de acá, los límites de la integral, para que vayan entendiendo. Sería entonces un intervalo que se nos da en el ejercicio que nos va a ayudar a resolver la integral. Y voy a eliminar esto de acá porque en realidad no lo necesitamos, solo quería que se entendiera que era de dónde sale B menos A. Regla de integración de Simpson compuesta. En general, si n es igual a 2k, o sea un número par, donde a es igual a x sub 0 menor que x sub 1 hasta menor que x sub 2 por k igual b, nodos igualmente espaciados. ¿Qué significa esto? Significa que n va a ser el número de intervalos que tenemos y que vamos a utilizar para resolver nuestros ejercicios, nuestro problema. Pero esto va a quedar más claro cuando se resuelvan los ejercicios. Sea h igual b menos a entre n, sabiendo que b menos a son los límites de la integral y n es el número de intervalos, tenemos que b menos a entre n es igual a b menos a entre 2 por k, y x sub i es igual a x sub 0 más i por h, donde i es igual a 0,1,2 hasta 2 por k siendo igual a n. Aplicando la fórmula de Simpson a cada subintervalo x sub 0, x sub 2, perdón, x sub 2, x sub 4 hasta x sub 2k menos 2, x sub 2k, se tiene que la integral de a hasta b de f de x es igual a la integral de x sub 0 hasta x sub 2 f de x más x sub 2 hasta x sub 4 f de x más hasta la integral de x sub 2k menos 2 hasta x sub 2k f de x, que es congruente con h entre 3 f de x sub 0 más 4 por f de x sub 1 más f de x sub 2 más h entre 3 por f de x sub 2 más 4f de x sub 3 más f de x sub 4 hasta h entre 3 por f de x sub 2k menos 2 más 4f de x sub 2k menos 1 más f de x sub 2k, que es igual a agrupar h entre 3
f de x más f de x sub 2x más 4 f de x1 más f de x3 más hasta f de x2k menos 1 más 2 por f de x2 más f de x4 más hasta f de x2k menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Factorizando y sintetizando la ecuación se obtienen las siguientes fórmulas. Para la integración compuesta con un tercio, tenemos que la integral de a hasta b, siendo a x sub 0 y b x sub n, f de x d de x es igual a h entre 3, h siendo el ancho de nuestro intervalo, f de x sub 0, que sería el a que nos da en el intervalo original, f de x sub 0, más 4 por la sumatoria de los números impares más la 2 por la sumatoria de los números pares más f de xn, el cual sería el b que nos dan en nuestro intervalo original. Para la integración compuesta con 3 octavos tenemos a igual a x sub 0 como uno de los límites de la integral hasta b igual x sub n de f de x que es igual a 3 por el ancho del intervalo entre 8 f de x sub 0 más 3 por la primera sumatoria comenzando con i igual 1 de los números que tenemos o de los índices que tenemos en el intervalo y vamos sumando de 3 en 3 comenzando con i igual 1. Por ejemplo, si tenemos 9 en el intervalo, 9 índices o 9 espacios, comenzamos con i igual 1, más 3 serían 4, más 3 serían 7. Y si hubieran más, ahí continuamos. Por f de x sub i más 3 por la segunda sumatoria, comenzando con i igual a 2 y utilizamos la misma fórmula, más 2 de la sumatoria de los dígitos que son múltiplos de 3, en este caso sería 3, 6, 9, si hubieran más, 12, 15, etc. Más f de x sub n, que sería nuestro b del intervalo original que nos dan. El gráfico representativo se muestra a continuación, donde tenemos a y b como el intervalo original y f de a y f de b. Y como pueden ver, está subdividido en otros intervalos que están dentro del intervalo original. Y como les dije anteriormente, esto va a quedar más claro cuando se hagan los ejemplos que vienen a continuación. El ejemplo número 1 dice lo siguiente. Integre la siguiente función entre los límites a igual 1 y b igual 1 utilizando 6 intervalos, 1 tercio y 3 octavos, que fueron las fórmulas que les acabo de demostrar. Además, me parece que sería el ejemplo número 1 dice lo siguiente. Integra la siguiente función entre los límites a igual menos 1 y b igual 1 utilizando 6 intervalos para 1 tercio y 3 octavos, que fueron las fórmulas que les mostré anteriormente antes del gráfico. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el ancho del intervalo. Ya sabemos que vamos a tener un intervalo de 6, pero necesitamos saber cuál es el ancho de esta función. Entonces, utilizamos la fórmula que mostré anteriormente, que es h es igual a b menos a entre 6. Ese sería el primer paso. Vamos a comenzar resolviendo este ejercicio para 1 tercio, para la integración compuesta de Simpson de 1 tercio. Entonces, el primer paso sería la fórmula para encontrar el ancho del intervalo, ¿ok? Y tenemos que h es igual a b menos a entre n. Esto es lo mismo que decir 1 menos 1, porque tenemos que a es igual a menos 1 y b es igual a 1 y n, que sería 6. ¿Por qué? Porque aquí nos están diciendo
que vamos a utilizar 6 intervalos y n es el número de intervalos que necesitamos. Esto es igual a decir 1/3 o 0,333333, etc. Por lo tanto, h es igual a 0,333333. Este es nuestro ancho del intervalo. Ahora el siguiente paso. El paso número 2 es encontrar los números que van a estar dentro de nuestro intervalo, los cuales nos van a ayudar a encontrar la solución a este problema. ¿Cómo hacemos esto? Primero voy a hacer una tabla para explicar mejor de dónde o cómo se obtienen estos números del intervalo que mencioné. Ok, para el paso número 2 tenemos esta tabla donde vamos a tener los n, el x sub i y el resultado al ingresar ese x dentro de la función. Entonces ya sabemos que tenemos 6 intervalos, comenzando con a, que sería el 0, perdón, el menos 1. Se comienza con el intervalo desde 0 hasta el número de intervalos que nos dieron. O sea, si nos dieron 6, como en este caso, que nos dijeron que n era igual a 6, tenemos en realidad 7 espacios, comenzando desde 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, básicamente. Entonces, tenemos que el n0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí nos faltó agregar una fila más, que sería el 6. Ok, ya sabemos que a, que es de donde inicia nuestro intervalo, es menos 1. Entre los límites a igual menos 1 y b igual 1. Entonces ya sabemos el inicio y el final de nuestro intervalo. ¿Cómo obtengo los otros x sub i? No sé si recuerdan que hay una fórmula que les mencioné antes, que está aquí. Aplicando la fórmula x sub i es igual a x subíndice más i h. Entonces, utilizando esa fórmula, tenemos, y tomando en cuenta que ya tenemos h, para n, en el campo 1, tenemos que x sub 1 es igual a menos 1 más 0,3333. Esto es igual a 0,6666667. Entonces, nuestro x sub 1 es igual a menos 0,666667. Ahora, para x sub 2, que sería este de acá, tenemos que menos 0,66667 más 0,333333 es igual a menos 0,333333. Ahora, para x sub 3 tenemos que menos 0,333333 más 0,333333 es igual a 0. Entonces tenemos que nuestro x sub 3 es igual a 0. Para x sub 4 tenemos que es 0 más 0,333333, que es lo mismo que decir a 0,333333. Y por último, nuestro x sub 5 es igual a 0,333333 más 0,30333333 es igual a 0,6666667. Y ya tenemos todos los subíndices que vamos a utilizar para encontrar los datos que necesitamos para resolver este problema. Ahora, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, ya que tenemos este x sub 1 aquí, es nada más cambiar dentro de nuestro problema en la integral, el problema original, que sería este de acá, el x que obtuvimos en nuestra tabla, comenzando con x sub 0 hasta x sub 6. Entonces, tenemos que hacer eso para cada uno de nuestros intervalos, desde x sub 0 hasta x sub 6.
y esto nos va a dar un valor. Este valor es el siguiente. Para f de x sub 0 tenemos que el valor encontrado es 0,241971. Para f de x sub 1 tenemos que el resultado es 0,319448. Para f de x sub 2 el resultado es 0,377383. Para f de x sub 3 tenemos que el resultado es igual a 0,398942. Para f de x sub 4 tenemos que el resultado para f de x sub índice 4 o sub 4 es igual a 0,377383. Para f de x sub 5 es igual a 0,319448. Y para f de x sub 6 tenemos que el resultado es igual a 0,241971. Y aquí tengo un error porque no es 9, es 24 también. 241971. ¿Cómo obtuvo esto nuevamente? Cambiando nada más el x que tenemos aquí en la función, esta función de aquí, sin tomar la integral. Cambiamos el x por el x o el valor que tiene cada uno de nuestros subíndices. Así es como llegué a obtener estos valores de acá. Ahora, tenemos que armar la ecuación. La ecuación es esta fórmula que les mostré anteriormente para la integración compuesta de y entre 3. Esta que tenemos acá. ¿Qué tenemos que hacer primero? Buscar los números que son impares, que van a ir con este 4 de acá. Luego los números que son pares, que van a ir con este 2 de acá. Para que sea más sencillo armar nuestra fórmula. Entonces, ¿qué números son o qué intervalos son los que tenemos que agarrar para obtener la sumatoria de los números impares? Los números impares serían estos de acá, sin contar el inicio ni el final para ninguno de nuestros intervalos. Estos siempre quedan afuera, perdón, de nuestras sumatorias. Entonces tenemos el f de x sub 1 porque es impar, f de x sub 3, esto es lo que nos importa, este es el número. Y por último el f de x sub 5. Entonces, tenemos que impares, vamos a hacer una i aquí, es igual a 4 por 0,319448 más, porque es una sumatoria, 0,398942 más, que serían este primero, ¿verdad? Bueno, este primero, este segundo y este de último, más 0,319448. Esa sería la fórmula de nuestros números impares. Y la de los números pares serían los que nos sobraron acá, este par y este par, que sería 2 por 0,377383 más 0,377383. Esto nos da como resultado 4.151352 para los números impares, y para los números pares nos da 1.509532. ¿Ok? Ya tenemos los números pares y los números impares. Ahora tenemos que terminar de armar la fórmula. ¿Y cómo hacemos eso? Ahora un poco más despacio acá. La fórmula decía lo siguiente, que la integral era igual a, aquí bueno no se ve, pero hay un 1 que está multiplicando al ancho del intervalo. Entonces sería 1 por el ancho del intervalo entre 3 por
f de x sub 0 más los impares más los pares más f de x sub n. En este caso sería 6. Entonces, tenemos que la integral es igual a la integral de 1 menos 1 de x es igual a 1 por 0,333333, que es el ancho del intervalo, entre 3, multiplicando a f de x sub 0, que sería 0,241971, más los números impares, que sería este de acá, 4.151352, más 1.509532, que serían los números pares, que son estos de acá, más el f de x sub 6, que sería 0,241971. Y esto nos da como resultado 0,682758. Este es el resultado al utilizar Simpson compuesta de un tercio. Ahora voy a resolver este mismo ejercicio, pero utilizando Simpson compuesto de 3 octavos. Para Simpson 3 octavos se tiene que, bueno, primeramente es necesario mencionar que los intervalos en Simpson solo pueden ser múltiplos de 3, o sea, tienen que ser 3, 6, 9, etc., mientras sean múltiplos de 3. Para este ejemplo ya tenemos que n es igual a 6 y lo dice en el enunciado. Entonces tenemos que n es igual a 6. Tenemos además que a es igual a menos 1 y que b es igual a 1, porque es el mismo ejercicio. Entonces tenemos que obtener el ancho de el intervalo. Ya sabemos que el ancho del intervalo es h. Vamos a mejorar esa h. Es h es igual a b, que es menos 1, perdón, 1 menos a, que es 1, menos 1, y n, que es 6. Esto es lo mismo que decir 2 sextos, que es lo mismo que decir 1 tercio, que es lo mismo que decir 0,333333 nuevamente. ¿Qué quiere decir con esto? Con esto queremos decir que podemos utilizar los datos que ya tenemos anteriormente en el ejercicio de Simpson con 1 tercio, que es el que acabamos de resolver. La misma tabla que tenemos acá con los mismos datos que tenemos aquí. Entonces, como ya tenemos lo que es el resultado al evaluar cada x subíndice, podemos utilizar los mismos datos que tenemos acá. La diferencia en resolver el 1 tercio y el 3 octavos es la fórmula. ¿Por qué? Porque, como se los mencioné anteriormente, y lo tenemos aquí para explicar un poquito mejor, la fórmula cambia. En integración compuesta tenemos que la fórmula es 1, bueno, no se ve acá, pero hay un 1 multiplicando este h entre 3, que es esto de acá. Para el de 3 octavos tenemos un 3 multiplicando ese h y dividido entre 8, claramente. Además, la fórmula se compone por 3 diferentes sumatorios, y eso es lo que cambia un poquito la fórmula entre el 1 tercio y 3 octavos. Entonces, como les mencioné antes, y como ya tenemos estos datos de acá, vamos a montar la fórmula utilizando estos datos que tenemos aquí.
vamos a comenzar. En realidad serían estos datos que tenemos aquí. Eso es lo que nos va a ayudar a obtener el resultado de Simpson con 3 octavos. Entonces, voy a copiar este pedacito de acá y lo voy a pegar en el problema de 3 octavos. Esto de acá, que les acabo de señalar. Ya sabemos entonces que se pueden utilizar los mismos datos. Tenemos el mismo 0,333333 para la anchura del intervalo. Ese es nuestro h. Tenemos también, ese era el primer paso, como les mencioné en el ejemplo del 1/3, ese sería el primer paso. El segundo paso sería obtener los valores de los intervalos, que vamos a utilizar los mismos porque pudimos utilizar el n entre 6, el cual nos da los mismos resultados al operar la misma información. Entonces sabemos que f de x sub 0, y en realidad f de x sub 6, esto es un x, no parece, pero es un x, sub 6 era el mismo valor, era 0,37, no, 0,241971. 0, 0,241971. F de x sub 1, esto es una x, f de x sub 1 y f de x sub 5 tenían un valor de 0,319448. Y por último, y me voy a dar un poco más de espacio acá porque si no, no se va a ver bien. Creo que ahí sería suficiente. F de x sub 2 y f de x sub 4 tenían un valor de 0,377348. Listo. ¿Por qué tenemos estos valores? Porque si recordamos bien, estos valores de acá eran menos 1 y el 1, tanto x0 y x6. Entonces obviamente al operar en la función nos da un valor, se cancelaban los negativos porque el menos 1 estaba con un número par, como un número par de elevado a un número par, entonces se cancelaba el menos y por eso nos da un mismo resultado, no nos da negativo. Al igual que este caso, aquí nos daba 0,6667 menos, en realidad 0,666667 y 0,666667. Pero al igual que el menos 1 de arriba, el menos se eliminaba y este pasaba lo mismo. Los dos tenían 0,33, 33, 33 y 0,33, 33, 33. Entonces, al igual que el menos 1 y el 0, y el menos 0,66, 66, 67, este menos al utilizar el x sub 2, este de acá, en la función, se eliminaba el menos y por eso es que dan el mismo resultado tanto para x2 y x4, x1, x5 y x0 y x6. Ok, ahora viene la fórmula en la que armamos las sumatorias. Si se recuerdan, en la primer sumatoria utilizamos los números, bueno, comenzamos con un i igual a 1 y íbamos sumando de 3 en 3 para la primera sumatoria. Entonces, los números que estarían en la primera sumatoria, vamos a poner aquí la P de primer sumatoria, sería 3 por fórmula, y tomamos los x1 y el x4.
¿Por qué? Porque no hay un x7. Entonces, en esto lo que tenemos que fijarnos es en esto. El 1 y el 4. Y vamos sumando de 3 en 3. Después el intervalo llega hasta 6 y por eso no podemos obtener un x4. Entonces sería 3 por x1, bueno, el f de x1, que sería f de x1 por fórmula más f de x4. Esa sería la primera sumatoria, que sería lo mismo que decir 3 por 0,319448 48 más 0,377348. Esa sería la primera sumatoria. Ok. Ahora la segunda sumatoria. Vamos a poner una S de segunda sumatoria. Y por fórmula igual sería multiplicando un 3 al inicio. Y aquí sería utilizando el I igual a 2. Y vamos de 3 en 3 exactamente igual. Entonces, ¿cuáles caben dentro de dentro de dentro de esta fórmula? Sería el x2 y sería el x5. Por cierto, se me olvidó escribir el x3 dentro de estos f de x que están acá arriba. Entonces, voy a eliminar esta línea aquí. El f de x3 es igual a f de x3 es 0,398942. 398942. Ok, se me ha olvidado ese detalle. Entonces, para la segunda sumatoria que tenemos acá, se utilizan los con i igual 2, o sea, comenzando en el x sub 2 y vamos sumando igual de 3 en 3. Entonces, el único valor que se puede agregar aquí sería el f de x2 y el f de x5. Esos son los valores que podemos usar. Igual, por fórmula tenemos 3. ¿Y cuáles van acá? Sería el f de x2, cuyo valor es el 0,377348 más el f5, que sería 0,319448. Y como pueden ver, es en realidad casi darle vuelta a esto de acá, la fórmula de arriba. Primero estaba el 0,319448 en la primera sumatoria y el 0 más el 0,377348, y acá en la segunda sumatoria es al revés, el 373348 de primero y el 0,319448 de segundo. Por último, y aquí les voy a mostrar en la fórmula. En la fórmula que tenemos por acá, tenemos que la última sumatoria, que es la tercera sumatoria, serían los números acá, que son múltiplos de 3 y se les multiplican 2 adelante, pero no se toma en cuenta el f de x6 dentro de estas sumatorias. ¿Por qué? Porque el f de x sub 6 es el final del intervalo. Entonces, en este caso, para esta sumatoria solo tenemos que tomar un valor, que sería el de el f de x3. Entonces, primera sumatoria, lista. Segunda sumatoria, lista. Y la tercera sumatoria sería 2 por fórmula, como les acabo de mostrar, y el f de x3. Nada más, porque, como les mencioné anteriormente, el f de x sub 6 no se toma dentro de este intervalo. Más bien, como está dentro del intervalo, es el final del intervalo, no se toma dentro de esta sumatoria. Entonces, igual por fórmula, esto sería 2 por 0,398942.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Ahora vamos a obtener el valor de la primera sumatoria, que sería esta de acá. Esta. Y dice que es 3 por 0.319448 más 0.377348. Eso da como resultado 2.0903 80 y voy a arreglar ese 8 porque se ve bastante mal. 88. Bueno, 2.090388. Lo que importa es saber el resultado. La segunda es igual, porque lo único que tenemos es que este está aquí y este está aquí. Son los mismos valores. Entonces sería lo mismo. 2.090388. Y el último valor sería la última sumatoria. Esta de acá, esta de acá. Sería 2 por 0.398942. Y eso nos da como resultado 0.797884. Listo. Ya tenemos las tres sumatorias. ¿Qué nos falta? Vamos a acá a dar un poco más de espacio nuevamente porque veo que no me alcanzó. Entonces, ya sabemos que la fórmula de la sumatoria, perdón, de la integral es menos 1, no mentira, aquí sería 1, aquí sería menos 1, f de x, d de x, esto es una d. Esto sería igual a, esto es igual a 3 por h. H sería 0,333333 0. A mejorar este 0 y este 3. 3 por 0.333333 entre 8. ¿Por qué? Porque son 3 octavos. Esto multiplicado por f de x sub 0, que sería nuestro valor de 0,24 1971 más la primer sumatoria, que sería esta de acá. La primera sumatoria porque ya incluimos el 3 que multiplica al inicio, este de acá para las 2 y esta otra sumatoria que tiene un 2 acá al frente. Entonces ya tenemos esos valores, sería 3, perdón, sería 2,241971 más 2,090388 más 2,090388 más la tercera sumatoria que sería 0,797884 más, y lo voy a poner acá abajo porque no me cabe, f de x sub 6, que sería 0,241971. Esto es igual a 0, eso no es un 0, eso es un 6, 0,683574. Ese sería nuestro resultado para Simpson con 3 octavos. Y como pueden ver, es muy similar, muy parecido, en realidad casi igual al Simpson compuesto con un tercio. Ok, entonces, ahora para este ejemplo número 2, ya nos están dando el n. El primer paso siempre es hallar el ancho del intervalo, recuerden. Entonces, ya tenemos n, que es igual a 6, de nuevo. Acá está, n es igual a 6.
tenemos que A en este caso sí es igual a 0, a 0, mejorar ese 0 un poco, y el B es igual a 1. Recuerden que siempre el A es el que está abajo y el B es el que está arriba. Entonces, el ancho es igual a H, es B menos el intervalo que sería el A, que sería 0, entre 6. Y esto, claramente, es igual a un sexto. Porque si a 1 le quitamos 0, queda 1. Y si evaluamos un sexto en la calculadora, tenemos que un sexto sería 0,16 66. Este de acá sería nuestro H. Entonces ya tenemos el primer paso. ¿Qué sigue ahora? Montar los valores. Ahora el segundo paso es obtener los valores de los X subíndice. Entonces ya sabemos que, y voy a volver a utilizar una tabla aquí, voy a insertar una tabla. Con los valores que vamos a utilizar. Esta tablita acá. Entonces, sabemos que tenemos aquí los n. Aquí sería el x sub i. Y acá sería el f de f. Bueno, f de x sub i. Que sería cuando ya tenemos el valor evaluado en nuestro nuestro x subíndice evaluado dentro de la función. Y me parece que aquí me falta agregarle un campo más a la tabla. Una fila extra debajo. ¿Por qué? Porque al igual que el anterior, comenzamos con 6 intervalos y comienza en 0 hasta 6. 3, 4, 5, 6. Aquí, en este campo, segundo, irían nuestros f de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Sabemos que f de x sub 0 es nuestra a. Entonces, a es igual a 1. Perdón, a es igual a 0. Y sabemos que el último f de x, que sería, perdón, el último x subíndice es el 6. Entonces sabemos que b es el último índice y el valor de b es 1. Los demás valores se obtienen con la fórmula de que les mostré anteriormente, que sería esta de aquí, esta de aquí. Nuevamente vamos a utilizar esta fórmula: x sub 0 más ih. Entonces, 0 más, para obtener el primer x subíndice, comenzando aquí, x sub 1 sería 0 más y el valor del ancho del intervalo, 0,1616.
16. Entonces x y es igual a 0,16, 16, 16. Luego x2, esto es igual a 0 más, no mentira, es, perdón, el valor del x sub i anterior, o sea, x sub 1, que sería 0,16, 16, 16, más el ancho. Ya sabemos que el ancho es 16, 16, 16. ¿Cuánto nos daría eso? 0.161616 más 0.161616 sería 0,323232. Ahora, ¿qué debemos hacer? X sub 3 es igual a 0, y el valor anterior 0,32, 32, 32 más nuevamente el ancho del intervalo 16, 16, 16, 0,16, 16, 16, y eso nos daría 0,48, 48, 48, 0,48, 48, 48. Y para x sub 4 sería 0,48, 48, 48 más 0,16, 16, 16. Y eso nos da 0,64, 64, 64. 0,64, 64, 64. Y por último, para x sub 5, tenemos 0,64, perdón. 64, 64, 64 más 0,16, 16, 16. ¿Y eso cuánto nos da? 0,80, 80, 80. El siguiente paso sería obtener los f de x subíndice. Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Utilizando esto de acá. X a la 2. En realidad ni siquiera tenemos que utilizar el d de x, entonces sería solo esto. X a la 2. Lo escribir nuevamente aquí. A x a la 2. Y lo que hacemos es nada más intercambiar ese x por nuestro valor del subíndice. Entonces, comenzamos con 0. Cuando x sub i es 0, que sería el x0, el valor de e a la 0 a la 2 sería de 1. Para el siguiente, al evaluar e a la 0.161616 a la 2, tenemos que esto es 1.20026, 0.26, 46, 3. Mentira. Mentira. Aquí me equivoqué. 46, 3. El siguiente valor es e a 0. A la 0.32, 32, 32 a la 2. Y ese sería 1.11, 1.11, 0131. 0, eso sería un 0.
0,131. El siguiente valor sería e a la 0,484848 y todo esto elevado a la 2. Sería 1.265006. El siguiente valor sería 0.e elevado a la 0.6464 y todo a la 2. Y eso sería 1.518792. El siguiente valor, e a la 0.808080 elevado a la 2. Y eso nos da un total de 1.921283. 1283. Y por último sería e elevado a la 1, que nos daría un valor de 2.718281. 8281. Ok, ya tenemos nuestros valores. ¿Qué sigue ahora? El tercer paso, como lo hicimos anteriormente, sería encontrar nuestros valores pares y nuestros valores impares para la fórmula. Entonces los pares serían los valores que están dentro del intervalo sin tomarlos del intervalo. O sea, tomaríamos el 2 y el 4 para los pares. Y por fórmula sabemos que hay un 2 que acompaña a los pares. Y sería entonces 2 por f de x sub 0, perdón, f de x sub 2 más f de x sub 4. Y para los impares serían igual los números que están dentro del intervalo y que son impares. Entonces sería el 1, el 3 y el 5. Entonces un 4 acompaña por fórmula a los impares. Y tenemos que sería f de x sub 1 más f de x sub 3 más f de x sub 5. Y esto es igual a decir 2 por f de x 2 sub 2, que sería el valor de 1.110131 más 4, f de x sub 4, que sería 1.518792. ¿Y qué nos da como resultado esto? 2 por 1.110131 más 1.518792 nos da como resultado 3.257846. Esto de acá es un 3. Y para los impares tenemos el 4 que acompaña a los impares, el valor de f de x sub 1, que sería 1.026463 más el valor del f de x sub f de x sub 3, perdón, que sería 1.265006 más f de x sub 5, 1.92283. Esto sería. ¿Y cuál sería nuestro resultado acá? Voy a darme más espacio nuevamente porque si no, no se va a ver bien. 4 por 1.026463 más 1.265006 más 1.921283
es igual a decir 16.85 10 08. Esto de acá, 85 10 08. Vamos a mejorar un poquito este 08 final porque sea un poco mal. 08. Acá está. Impares. Y acá están los pares. ¿Qué nos falta? Nos falta armar ya la fórmula, que sería 0 acá, 1 acá, f de x de x. Esto es igual a 1, que en realidad no deberíamos de, no es necesario ni tomarlo en cuenta, pero hay un 1 que está multiplicando el 0.161616, que es nuestro ancho del intervalo, entre 3. ¿Por qué? Porque estoy resolviéndola en un tercio. Esto multiplicando al f de x sub 0. F de x sub 0, recuerden que el valor de esto es 1. Entonces, f de x acá, f de x sub 0 sería 1. Más los impares. Para los impares tenemos esto de acá, que es 16.85 1008. Más los pares, que son estos de acá, que sería 3.257846, 257846, más el valor de f de x sub 6, que sería nuestro último intervalo, el cual es 2.718281. 8281. Y esto nos da como resultado 1.283615. Este acá sería nuestro resultado para el problema resuelto con integración compuesta de un tercio en Simpson. El siguiente ejercicio, o el siguiente ejemplo, vamos a dejarlo con 3.8, utilizando la misma información. Acá, Simpson 3,8, y este va a quedar como ejercicio. Pero sí les voy a dar el resultado para que lo tengan presente a la hora de resolver el problema. El cual sería, resultado, sería 1.39 26 22. 1.39 26 22. Esta acá sería la respuesta y queda como ejercicio. El primer ejercicio de nuestra clase de hoy. El siguiente ejercicio de esta clase sería este que tenemos acá, el ejercicio número 2, que dice: integre la siguiente función entre los límites de a igual a menos 1 y b igual a 1 utilizando 6 intervalos. Este ejercicio lo van a resolver haciendo solamente Simpson compuesta en un tercio. Y esta acá, un tercio, acá. Y esto de acá que estoy señalando, como pueden ver, obviamente es la respuesta a realizar este ejercicio con Simpson un tercio. Y esto sería todo con el tema de Simpson compuesto para un tercio y para 3 octavos. Espero que haya quedado bastante claro, y cualquier duda obviamente nos pueden hacer cualquier consulta. A continuación vamos a iniciar con lo que es la regla de integración del trapecio compuesta, y dice lo siguiente: sea f que pertenece a c a la 2 con los intervalos a, b, punto, CH
que es el ancho de nuestro intervalo, que es igual a b menos a entre n, coma, x sub i, que es igual a x sub 0 más ih, coma, y es igual a 0,1, hasta n. La regla del trapecio para los subintervalos o de este trapecio compuesto está por la integral del límite de a hasta b, f de x de x, que es igual a h entre 2, h igual siendo el ancho de nuestro intervalo, h entre 2, f de x sub 0 más 2, multiplicando la sumatoria de i igual 0 hasta n de f de x sub i más f de x sub n. Esto se va a ver más claro obviamente cuando realicemos el ejemplo, pero básicamente es usar la misma fórmula, como se mencionó anteriormente, de h, bueno, para obtener h. Después se hace el mismo cuadro para obtener los subíndices y los f de x de cada subíndice. Y por último se arma la fórmula, pero a diferencia de nuestro ejemplo anterior, con los intervalos perdón, con Simpson 1/3 y 3/8, la fórmula acá es diferente. No hay pares e impares. Solo tenemos esto de acá multiplicando a los intervalos que están dentro de nuestro intervalo original. O sea, los valores que nos den que estén entre A y B. Este sería nuestro intervalo. Simple. Entonces, comencemos con el ejemplo número 1. Y dice lo siguiente. Integre la siguiente función entre los límites a igual menos 1 y b igual 1 utilizando 6 intervalos con el trapecio compuesto. Entonces ya sabemos que el primer paso es obtener h. Y h es b menos a entre n. Tenemos que a es igual a menos 1, b es igual a 1 y n es igual a 6 intervalos. Recuerden, los intervalos es igual a n. Entonces, cuando mencionen intervalos, ese valor sería nuestro n. Entonces, tenemos que b es 1, menos, por fórmula, menos 1 que es nuestro a, y entre 6. Esto nos da 2 sextos, que es lo mismo que decir 1/3, y que es lo mismo que decir 0,333333. 0,333333. Entonces, ese es nuestro primer paso. Este es nuestro h. Ahora el segundo paso es obtener la tabla. Para eso voy a insertar una tabla por acá se fue para allá. Ahora sí, tenemos la tabla acá. Ok. ¿Qué sigue? Vamos a darle más espacio, claramente. Acá me parece que sería lo ideal. Y lo siguiente es colocar lo que estamos buscando. Aquí estarían nuestros n, nuestro x subíndice y nuestro f de x subíndice. Entonces sabemos que comenzamos con 0, el intervalo, y no me refiero al valor, sino a que siempre se tiene que iniciar la cuenta de 0 hasta n. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuevamente. Como en el ejemplo anterior. Sabemos que nuestro primer x subíndice es el x sub 0, que es igual a y este sería menos 1. Y sabemos que nuestro x sub 6 sería el 1, que sería nuestro b. A partir de acá lo que tenemos que hacer es sacar los resultados de el primer x sub i, que sería x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta 5, que es el que nos falta. Pero ya tenemos estos valores por el primer ejemplo. Ya sabemos que esto sería igual a
menos 0.666667. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es sacar el xy, que es igual a menos 1, que sería este, x sub 0, más el valor del ancho de nuestro intervalo, que sería 0,333333. Entonces, ya sabemos que eso es menos 0,666667. ¿Qué sigue? Sacar el valor de x sub 2. Pero ya sabemos que al restarle 0,333333 a menos 0,666667, lo que vamos a obtener es 0,033333. Luego, a menos 0,333333 le vamos a volver a restar el ancho del intervalo, que es el mismo valor, entonces ya sabemos que esto es 0. Y después le estamos sumando al 0, el 0,333333. Entonces ya sabemos que esto sería 0.33. 33. Y esto sería 0,666667. Esa es la misma fórmula que utilizamos en el Simpson compuesto de 1/3 y Simpson compuesto de 3/8. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Evaluar. Para x sub 0, que es igual a menos 1, lo que tenemos que hacer es evaluar ese valor en esta función de acá. Esta sería nuestra función. Y lo que nos da el resultado. Bueno, y lo que tenemos que cambiar nada más es esta x, ¿verdad? Este x lo cambiamos por nuestro x sub 0. Y el resultado de intercambiar ese menos x a menos 1 sería 0.241971. Lo mismo para el x sub 1, que sería menos 6, mentira, menos 0.6667. Y eso nos da como resultado 0.319448. Ahora para menos 0.333333, que nos da un valor de 0.377383. Ahora para 0. Para x sub 3, que es 0, tenemos 0.398942. Ahora para 0.333333. En este caso sería el 0.3333 positivo. ¿Por qué? Porque estamos agarrando este de acá, que sería este de acá, que sería el x sub 4, lo cual nos da un valor igual a 0.377383. Y básicamente acá ya es copiar los valores que tenemos arriba. ¿Por qué? Porque tenemos el 0.33 aquí, que es igual a este 0.33. ¿Por qué? Porque el menos se pierde durante, o se elimina durante la evaluación. Tenemos el menos 0.666667 que nos da este positivo, que igualmente nos da acá. Y por último, este valor que tenemos aquí, que sería el 0.24, perdón, aquí,
0.241971. Ya tenemos el tercer paso listo. Perdón, el segundo. Sigue el tercer paso. El tercer paso ya es armar la fórmula. En este caso, como no hay ni pares ni impares, no es necesario pues realizar esta división, pero sí tenemos que encontrar, pero sí tenemos una sumatoria de todos estos elementos que están en el intervalo, que están multiplicados por intervalo, no, perdón, sumatoria. Bueno, sí están dentro del intervalo también, que están dentro de la sumatoria en la fórmula y están multiplicados por un 2. Entonces esto le voy a poner i de intervalo es igual a 2 que multiplica el f de x sub 1 hasta el f de x sub 5. Entonces sería este valor más este valor más este valor más este valor más este valor. Eso sería 0.319448 más 0.377383 más etcétera hasta llegar al 0.319448 que sería nuestro f de x sub 5 hasta aquí. Esto nos da como resultado 3.585208. Este sería nuestro resultado de los números que están dentro del intervalo multiplicados por el 2. ¿Y ahora qué sigue? Como les dije anteriormente, tenemos que terminar de armar la fórmula. Voy a dar un poco más de espacio acá. Y esto sería así. En la derivada de a hasta b, f de x dx es igual a el ancho de nuestro intervalo, que sería 0.333333 entre 2 por fórmula, más, multiplicando a el f de x sub 0, que bueno, vamos a poner el valor de una vez, que sería, y podemos ir a buscarlo en el cuadro de aquí arriba, sería este. Este sería nuestro f de x sub 0, que sería 0.241971. 0.241971 más, por fórmula sería la sumatoria del intervalo multiplicado por 2, que es este que tenemos ya aquí. Eso sería más 3.585208 más nuestro f de x sub 6, que sería 0.241971. Y esto nos da un valor de 0.678191. Este sería nuestro resultado con la fórmula del trapecio compuesto. El ejemplo número 2 dice lo siguiente. Usando el método de trapecio compuesto con n igual 6 subintervalos, hay el valor aproximado de la integral de 0 hasta 1 e a la x a la 2 de x. Entonces ya sabemos que el primer paso es mejorar un poquito esto. El primer paso sería encontrar nuestro h. Entonces h es igual a, por fórmula, 1 menos 0 entre 6, que es nuestro número de intervalos, que sería lo mismo que decir un sexto, y esto es lo mismo que decir 0,161616. Tenemos nuestro h.
¿Qué sigue? Montar la tabla de 0 hasta 1. Para esto me voy a valer de la tabla que ya tenemos lista en el ejemplo anterior de Simpson, que sería esta que tenemos aquí, esta tabla. Esta tabla que tengo aquí es la que voy a utilizar para el ejemplo del trapecio. ¿Por qué? Porque ya tenemos el A, el B y el H, que es lo que nos funciona, que es lo que necesitamos. Y esta ya tiene casi todo montado. Vamos a volver a sacar lo que es los valores para que recordemos un poco cómo fue que lo hicimos. Entonces, para x sub 1 sabemos que tenemos a 0, que sería este de acá, más 16, 16, perdón, 0, 16, 16, 16, que es nuestro h. Entonces esto sería igual a 0, 16, 16, 16. Para x sub 2 sería 0, 32, 32, 32. Para x sub 3 sería 0, 48, 48, 48. Para x sub 4 sería 0, 64, 64, 64. Y para x sub 5 sería 0, 80, 80, 80, 80. ¿Qué debemos hacer ahora? Evaluar cada uno de estos resultados que tenemos aquí, todos estos, dentro de esta función. Entonces, lo que decimos es e a la 0 a la 2 es igual a 1. E a la 0 punto, perdón, aquí es, sí, no, 0 punto, 0.161616 sería 1.02 64 64 64 64. Sigue 0.32 32 32, que sería 1.11 01 32 01 32. Luego con el 48, 0.48 48 48, que sería 1.26 5006, perdón, 5007 5007. Ahora con 64 64 64 64, 1.51 87 93 87 93. Eso es un 9. Luego con 80, 0.80 80 80 es igual a 1.92 1283 1283 92 1283. Y por último con 1, e a la 1 a la 2 sería 2.71 82 82. Eso es un 8, 82. Vamos a mejorarlo un poquito mejor. 82, listo. 82. Listo, ya tenemos nuestro paso número 2. ¿Qué sigue? Sigue multiplicar estos valores desde f de x sub 0, perdón, f de x sub 1 hasta f de x sub 5 y multiplicarlo por un 2. Para eso voy a utilizar de nuevo i, que son los números del intervalo, dentro del intervalo. Entonces sería 2 por f de x sub 0, perdón, f de x 1 hasta, bueno, más, y hasta f de x sub 5. De nuevo, serían estos valores de aquí, que están dentro del intervalo, pero no son el 1, el 0
y el 1, que fueron los valores de A y B que nos dieron al inicio. Y esto nos da como resultado, 13, 28, 33, 58. 13.28, 33, 58. ¿Qué sigue? El último paso, que es armar ya la fórmula completa, que sería la integral de 0 hasta 1 f de x es igual a h entre 2, que sería por fórmula, ¿verdad? 0.16, 16, 16, esto entre 2, multiplicando el f de x sub 0, que sería 1, más el resultado de los números que están dentro del intervalo, pero no el intervalo original, o sea, nuevamente eso de acá, que sería este resultado que tenemos aquí. 13.28, 33, 58, más el último valor del intervalo, que sería f de x sub 6, que sería 2.71, 82, 82, perdón, mejorar un poco estos últimos números porque no salieron tan claros. Estos de acá, 82. Esto sería nuestra fórmula que tenemos que resolver. ¿Cuánto nos da esto? El resultado de hacer esta operación es 1.37, 38, 68. Y esto es el resultado de resolver este ejercicio con trapecio, perdón, este ejemplo con la fórmula del trapecio compuesto. Y para terminar con esta clase del trapecio compuesto, vamos a dejar dos ejercicios extra para que lo puedan resolver en sus casas. El primero sería el siguiente. El ejercicio 1 y dice lo siguiente: el ejercicio número 1. Utilice la regla de trapecio compuesta con n igual 2 para resolver la siguiente integral, y la respuesta es 12.375. Y el ejercicio número 2 dice: aproxime mediante la regla del trapecio compuesta la siguiente integral con n igual 2, y la respuesta es 0,868048. Y con eso terminaríamos el tema de integración compuesta. De parte del grupo 6, esto sería todo. Muchísimas gracias y que les vaya súper bien. Éxitos.